Muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Vamos a dar inicio a la presentación del libro La Independencia del Perú, de los Borbones a Bolívar, editado por el Banco Central de Reserva del Perú y compilado por la doctora Scarlett Ofela. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Muchas gracias, Scarlett, que nos acompaña el día de hoy. Ha sido un gran gusto poder pasar todo el proceso de la labor editorial y de la edición de este libro, ¿no? En alrededor de un año que se ha venido trabajando. Es un gusto para nosotros por fin poder tener el libro en nuestras manos y que esté también en disposición para todo el público, ¿no? Solamente brevemente, antes de iniciar esta presentación, quiero hablarles un poco sobre la labor editorial del Banco Central de Reserva del Perú. Esta es una labor que lleva alrededor de 40 años, en los cuales se viene dedicando a la acción cultural, de poner a la disposición de la comunidad publicaciones académicas y divulgativas, y en este periodo de tiempo se tiene ya más de un ciento de libros publicados, con especial énfasis en temas económicos, en temas de historia económica, por supuesto, y también incluyendo obras ganadoras del concurso de novela corta Julio Ramón Ribeiro. Es una trayectoria importante dentro de la política cultural del banco, apoyar estas iniciativas, no solamente a través, por ejemplo, del trabajo que se hace desde el Museo Central o de la biblioteca del banco, sino también del Fondo Editorial del Banco Central de Reserva. En esta oportunidad vamos a presentar el libro, un libro que se enmarca justamente en la conmemoración del bicentenario de la independencia del Perú, por ello toma especial importancia, y específicamente esta publicación resultaba tan importante para el Fondo Editorial del Banco porque presenta una mirada integral sobre la emancipación, sobre la independencia en el Perú, y es el resultado del trabajo colectivo de 24 reconocidos historiadores, quienes a través de diversas generaciones y especialistas en diferentes aspectos del periodo de la independencia, que a través de 24 artículos nos muestran o presentan múltiples enfoques sobre este periodo, ¿no? Desde enfoques sociales, económicos, culturales, artísticos y políticos. Entre los autores destacan José Agustín de la Puente, Magdalena Chocano, Carlos Contreras, Luis Eduardo Bufarden, Luis Miguel Glave, Carlos Buller, Irma Barriga, entre otros. Va a ser difícil mencionar a los 24, pero esta noche nos acompañan tres reconocidos historiadores también, quienes van a poder comentar estos 24 artículos, quizás brevemente, ¿no? Pero les invitamos a leer la publicación. Cabe recordar, además, que esta es una segunda publicación, es una segunda edición del libro, y la novedad de esta edición es que cuenta con 6 capítulos inéditos que apoyan, ¿no?, a dar esta visión integral del proceso de la independencia, incluyendo temas como la posición de Simón Bolívar frente a la ciencia y el medio ambiente, la política exterior peruana y la participación de la mujer en el proceso de la independencia. Los comentarios de este libro esta noche estarán a cargo de los historiadores doctor Carlos Aguirre, la doctora Elizabeth Hernández y la doctora Carlota Casalino. Y terminaremos con una especial participación de la doctora Scarlett O'Phelan, a quien aprovecho para agradecerle por traernos esta oportunidad, ¿no?, de poder colaborar con tan importante publicación, y ella, bueno, nos presentará las conclusiones finales y algunos comentarios finales también. Entonces, daremos inicio con los comentarios del doctor Carlos Aguirre. Aprovecharé a presentarlo para luego poder pasarle el micrófono. Carlos Aguirre es profesor del Departamento de Historia y director del Programa de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oregon, doctor de la Universidad de Minnesota, magíster por la Pontificia Universidad Católica del Perú,
egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es un historiador social especializado en los siglos XIX y XX de Perú y Latinoamérica. Ha escrito extensamente sobre esclavitud, abolición, crimen y castigo. Recientemente investiga temas de interés ligados a la historia de los libros y la imprenta, historia de los intelectuales, historia del fútbol y el rol de los archivos. Es autor y editor de varios libros, y mencionaré los dos más recientes, donde se amansan los guapos, las cárceles de Lima, de 1850 a 1935, y en coautoría con Charles Walker, Alberto Flores Galindo, Utopía, Historia y Revolución. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches a todos y todas. Es un gusto estar aquí esta tarde, noche, para presentar este volumen. Quiero empezar agradeciendo a Scarlett y al Banco Central de Reserva por la invitación a participar de esta presentación. Se trata, como se acaba de mencionar, de la segunda edición ampliada de un libro originalmente publicado hace 20 años, el 2001. Cada uno de los temas tratados en este libro es parte de un debate mayor y también, en la mayoría de los casos, de trabajos monográficos o proyectos de investigación más amplios que desarrollaron los autores de los textos. El volumen se originó en una conferencia que tuvo lugar en 1998 y, por tanto, representa en su gran mayoría una especie de estado de la cuestión de los estudios sobre la independencia hacia fines del siglo pasado. Y en su momento, y ahora se reitera con esta segunda edición, supuso un conjunto de aportes a muy diversos temas vinculados con el periodo de los Borbones a Bolívar, como reza el subtítulo del libro. Dentro de la amplísima producción historiográfica sobre la independencia, este volumen, me parece a mí, destaca como uno de los más ricos por su variedad temática y la calidad de las contribuciones de los diferentes autores. De modo que saludo con mucho entusiasmo la aparición de esta edición ampliada de un libro que resulta de lectura obligatoria para quienes quieran acercarse al estudio de un número de temas, algunos de los cuales con frecuencia se dejan de lado en la síntesis que suelen prepararse sobre el proceso de independencia. Obviamente no estoy tratando de contraponer los esfuerzos de síntesis con los estudios más detallados, específicos, los estudios de caso. Ambas aproximaciones son necesarias, se complementan, obviamente, pero quiero enfatizar la idea de que los estudios de caso específicos sobre temas muy concretos, a veces de lo que se suele llamar microhistoria, son tan importantes por los matices que ofrecen como lo son las visiones de conjunto. Se dividió el contenido del libro, que tiene 24 capítulos, se dividió entre los tres comentaristas. A mí me toca comentar 8 de ellos. Es imposible, obviamente, en el breve tiempo que tenemos, entrar a discutir cada uno de ellos en detalle. Es una pena, lo merecen, pero el tiempo es corto. De manera que voy a hacer algunas observaciones generales en conjunto de estos ensayos que las imagino como una especie de invitación a los lectores para acercarse luego a leer con cuidado estos trabajos. El primer texto del libro, y el primero del grupo que me toca a mí, es un breve recuento historiográfico escrito por el recordado historiador José Agustín de la Puente Candamo. Es una visión panorámica de los avances en el estudio de la independencia a lo largo del siglo XX,
Y de las muchas ideas que presenta el doctor de la Puente, voy a mencionar rápidamente dos que de alguna manera se conectan con lo que los demás artículos van a plantear. La primera es no tanto de la historiografía sobre la independencia, sino tiene que ver con la publicación de la colección documental de la independencia del Perú, que como supongo la mayoría de nosotros sabe, se publicó con ocasión del sesquicentenario de la independencia del Perú, allá por 1971, a cargo de una comisión de la cual el propio doctor de la Puente formó parte. Y con mucha justicia dice el doctor de la Puente que esa publicación fue el gran suceso bibliográfico del siglo XX, es decir. Esta es una afirmación contundente, difícil de cuestionar. No se me ocurre otro proyecto de esa envergadura. Y a partir de ahí, los estudios sobre la independencia tomaron una dimensión que permitió a los historiadores consultar fuentes que antes eran difíciles de acceder, porque estaban dispersas en distintos archivos. De hecho, la gran mayoría de ensayos incluidos en este volumen utilizan documentos de esta colección, ¿no? De manera que la afirmación del doctor de la Puente ayuda a iluminar uno de los mecanismos que ha permitido la renovación de los estudios sobre la independencia y sobre todo a los historiadores de generaciones más recientes a acercarse gracias a la publicación de estos 80 y pico tomos de documentos de la colección documental publicada para el sesquicentenario de la independencia. La otra afirmación del doctor de la Puente que quiero resaltar tiene que ver con lo que él llama el tiempo precursor, es decir, el periodo anterior a la independencia. Podemos discutir seguramente si la palabra precursor es la más apropiada, pero lo que el autor está enfatizando con justa razón es la necesidad de procurar ubicar la independencia en un marco temporal más amplio, incluyendo fenómenos, procesos que tuvieron lugar décadas antes de 1821 y, agrego yo, que deberían continuarse también para el periodo post-independencia, ¿no? En fin, el doctor de la Puente menciona allí las reformas borbónicas, la rebelión de Tupac Amaru, las rebeliones de comienzo del siglo XIX, y estos son temas que varios de los trabajos incluidos en este volumen recogen, discuten, incorporan. De manera que romper con las rígidas divisiones cronológicas, aunque hoy nos parece bastante obvio, hubo una época en que no lo era así, y creo que la convocatoria que hace el doctor de la Puente en ese trabajo y los ensayos incluidos en este volumen confirman la necesidad de tener una mirada más amplia, cronológicamente hablando, para iluminar el proceso de la independencia. Quiero también agregar rápidamente que este grueso volumen que estamos comentando incluye trabajos de por lo menos 3 generaciones de historiadores, lo cual permite a los lectores de alguna manera apreciar distintas aproximaciones historiográficas que obviamente van cambiando con el correr del tiempo y con las preocupaciones propias de cada etapa, ¿no? Es saludable ver la confluencia de esfuerzos que vienen de historiadores e historiadoras de diferentes generaciones. Algunos elementos comunes quiero mencionar que aparecen en los ensayos de Víctor Peralta, Lizardo Seiner, Luis Miguel Glave, Ricardo Cubas, Cristóbal Aljovín, Mónica Ricketts y Sandro Patruco, que son los que a mí me tocó comentar. En primer lugar, la diversidad regional.
Es cierto que Lima ocupa un lugar destacado en varios de estos trabajos, pero también se presta atención a otras regiones de lo que es hoy el territorio peruano, como Cusco y Tacna, e incluso aparecen en varios de los textos referencias a eventos que tienen lugar en zonas un poco más alejadas, como Buenos Aires, La Paz, Chile, etcétera, ¿no? Hay una variedad regional que vale la pena destacar. Eh, un segundo aspecto que me parece digno de resaltar es la multiplicidad de actores, de agendas, de procesos que aquí se estudian, ¿no? Aparecen miembros de las élites comerciales, de las élites económicas, de las élites intelectuales, aparece gente de las clases populares, de la plebe, aparecen campesinos, indígenas, criollos, militares, intelectuales, ¿no? Hay un énfasis muy fuerte en los textos que me ha tocado leer y que estoy comentando. Hay un énfasis muy fuerte en la agencia de estos personajes. Se presta mucha atención, una atención muy detallada además a sus acciones, a sus ideas, a su participación en distintos procesos políticos, etcétera. De manera que no estamos hablando de textos sobre estructuras, aunque también están presentes, sino textos que prestan una atención muy cuidadosa a los actores sociales y los hacen interactuar entre ellos en medio de los procesos que dieron lugar a la independencia peruana. En tercer lugar, quiero destacar el hecho de que estos ensayos nos remiten de una manera u otra al carácter abierto del proceso que condujo a la independencia. Es decir, nos hace entender que si nos ubicamos en cualquier momento anterior a 1821 o 1824, puede ser la década de 1780, puede ser 1800, 1811, 1813, no podríamos anticipar qué iba a pasar en años o décadas posteriores, ¿no? Y por lo tanto, conocer y explicar esos procesos, esos hechos en sus propias coordenadas, sin caer en los anacronismos, es una de las virtudes que yo quiero resaltar de estos trabajos, ¿no? Y al mismo tiempo, en conexión con esto, quiero resaltar la importancia que los autores otorgan a la política local, a los factores locales, sin dejar de lado, por supuesto, las conexiones internacionales, transnacionales e incluso globales. Los conflictos, las tensiones, los debates adquirían una impronta local que les otorga una especificidad que se desprende de la lectura de estos ensayos. Simultáneamente, la dimensión transnacional queda en evidencia. Están aquí representados procesos como la invasión napoleónica, las ideas de la Ilustración, la difusión del liberalismo, la Constitución de Cádiz, la rebelión de Castelli, la Restauración española, en fin, hay un esfuerzo por pensar estos conflictos, estas tensiones locales en función del marco más amplio, incluso no solo, vamos a decir así, regional, sino incluso transcontinental en el que ocurrían estos procesos. En conjunto, estos ensayos nos ofrecen aproximaciones a viejos y nuevos temas en los debates sobre independencia. Se estudian, por ejemplo, las rebeliones, esto aparece en los textos de Glave y Seiner, la política electoral, por ejemplo, en el ensayo de Víctor Peralta, los debates constitucionales muy importantes en los comienzos de la República Peruana, en el trabajo de Cristóbal Aljovín, los debates ideológicos en el texto de Ricardo Cubas, y a lo largo de todos ellos, un énfasis en las fracturas políticas, sociales, culturales, regionales y étnicas que atravesaban estos debates y estos conflictos. Y por otro lado, otro grupo de ensayos abordan temas muy poco frecuentados
por estudiosos anteriores, como es el caso del teatro, en el ensayo de Mónica Ricketts, la educación, en el texto de Ricardo Cubas, o la ciencia, la naturaleza y el medio ambiente, en el caso de Sandro Patruco. Y para ir cerrando, hay un tema que quisiera resaltar y que aparece en prácticamente todos los ensayos mencionados, y que es el interés por reconstruir lo que yo llamaría los contornos de la incipiente esfera pública en el Perú colonial tardío y también en los años tempranos de la República. Los espacios en los que se dieron esos debates doctrinarios, culturales, ideológicos, que, como varios de los ensayos muestran, adquirieron un vigor central y que son muy importantes para reconstruir los derroteros por los que avanzó el proceso de independencia y luego la temprana República peruana. Por ejemplo, la importancia de la prensa. En el trabajo de Víctor Peralta y Mónica Ricketts hay menciones y también hay un repaso al papel de la prensa en estos debates. O las tensiones presentes entre fidelismo y separatismo que aparecen en los textos de Lizardo Seiner y Luis Miguel Grave. La atención que se da a las transformaciones culturales que imaginaron y luego pusieron en práctica los líderes independentistas, ¿no? De qué manera la cultura se pensó también como un elemento importante en las transformaciones que se iban a producir. Los textos de Ricardo Cubas y Mónica Ricketts resultan en ese sentido muy ilustrativos. O el papel del republicanismo, por ejemplo, que aparece en varios de los ensayos, en particular el de Aljovín, pero también en otros, ¿no? La centralidad de las ideas republicanas dentro de los debates sobre el destino que iba a tomar el Perú luego de la independencia. Y finalmente, los diferentes medios de difusión de ideas y formas de conocimiento que se produjeron en esos años, o que se utilizaron en esos años, desde el teatro hasta la educación, y que aparecen en los textos de Mónica Ricketts, Ricardo Cubas, Sandro Patruco y otros. Hay aquí una riqueza de materiales, tanto en los temas como en las aproximaciones metodológicas, y solo me queda terminar invitando a los lectores a penetrar en estos espacios cotidianos donde se jugaba el destino de la comunidad peruana, donde habían transferencias de ideas, habían recreaciones de ideas, habían momentos en los cuales los sujetos políticos cambiaban su punto de vista al calor de los debates, y al mismo tiempo permite a los lectores imaginar las tensiones, los debates, las dudas, incluso a ratos las preocupaciones de quienes les tocó vivir estos tiempos convulsos que terminaron con la consecución de la independencia peruana. Felicito una vez más a los autores y también a Scarlett O'Fellan por este riquísimo volumen, y al Banco Central de Reserva por esta preciosa segunda edición. Y hasta aquí llego y les agradezco una vez más su atención. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante lo que nos comentas. Voy a darle entonces el pase a Elizabeth Hernández, quien es doctora en Historia por la Universidad de Navarra y magíster en Educación con mención en Historia por la Universidad de Piura. Actualmente es docente e investigadora en la Universidad de Piura en el Campus Lima.
Sus investigaciones inciden en la nueva historia de los procesos de independencia en el Perú, la historia regional frente a una historia de visión capitalina y los procesos de construcción de las repúblicas y del Estado. Es miembro asociado del Instituto Ribagüero, miembro de número de la Academia Peruana de Historia Eclesiástica y miembro de la Asociación Peruana de Historia Económica, huésped ilustre de la ciudad de Loja, en Ecuador. Forma parte de la Secretaría Ejecutiva de los Coloquios hacia el Bicentenario de la Independencia del Perú del Instituto Ribagüero y es miembro del Grupo de Investigación Bicentenario de esta misma institución. Algunas de sus publicaciones más recientes son José de la Ribagüero y Sánchez Boquete, primer presidente del Perú, 1783 a 1858, y en coedición con Carlos Contreras, Historia Económica del Norte Peruano, Señoríos, Haciendas y Minas en el Espacio Regional. Muchas gracias, Elizabeth, por estar con nosotros. Ya estoy, espero que se me escuche bien. Bueno, sí, bien. Bueno, buenas noches a todos. Quiero empezar también agradeciendo la invitación especial de Scarlett O'Fellan para formar parte de esta mesa y compartir con mis colegas, con Carlos y con Carlota, los comentarios a la nueva edición de un libro que ha sido y sigue siendo pieza clave en la historiografía de la independencia del Perú. En ese sentido, quiero felicitar a Scarlett, a los autores, a los 24 autores que estuvieron en la primera edición, tanto en la primera como en esta segunda edición, que se han sumado en estos 6 ensayos. Y considerando que tenemos pues pocos minutos, solo podré comentar unas muy poquitas ideas de los artículos que me corresponde analizar. Y me sumo también a las opiniones vertidas de manera tan clara y tan contundente por Carlos. Bueno, en el ensayo El clero y la independencia del Perú, nuestro recordado Jeffrey Kleiber, comete una temática apasionante y fundamental en la comprensión del proceso independentista. Partiendo del siglo XVIII, Kleiber afirma que hubo una clara voluntad de control de la política estatal sobre el clero, la cual se mantuvo en el tiempo y atravesó a la Iglesia peruana mucho más allá de la independencia. En cuanto a la conexión del clero con los procesos independentistas, que eso también me parece importante destacar, para Kleiber, y a diferencia de lo que se sigue pensando en algunos espacios, pues con Victoria de San Carlos nos dice, no fue semillero de revolucionarios, sino que fue un centro difusor de nuevas ideas, de nuevas corrientes políticas, sociales, culturales, científicas, ideas que calzaban también con la intención de los Borbones de promover precisamente las ciencias y la cultura. Y respecto a los movimientos sociales y el clero, pues si bien, y eso también es importante, me parece señalarlo, si bien no hubo una política institucional clara, sino a partir de 1816, con la encíclica Etsi Longissimo, los miembros del clero secular y regular pues estuvieron presentes en las grandes revoluciones, ¿no? Como por ejemplo la revolución de Huánuco, como por ejemplo la revolución del Cusco, como bien ha seguido demostrando la historiografía a lo largo del tiempo. Con el título Clima, hambre y enfermedad en Lima durante la guerra independentista, Susi Sánchez nos presenta un estudio novedoso para el caso peruano, que es la guerra de independencia sudamericana como proceso generador de hambre y epidemias en Lima, en relación además con las condiciones climáticas que le tocaron en suerte, factores que en definitiva fueron determinantes para la caída de la capital del Perú en manos de los patriotas. La crisis sanitaria, el desabastecimiento, la desnutrición y algunas enfermedades llevaron a que el virrey La Serna decidiese abandonar la ciudad en dirección a la sierra, con el consiguiente descalabro social que eso produjo. En tal circunstancia, la élite invitó a San Martín a entrar en la ciudad. Así, para Susi Sánchez, San Martín entró a Lima como el salvador de la ciudad de los reyes. Que San Martín entrase no como el libertador del Perú, sino como el salvador de una Lima enferma, agotada, asustada,
me sigue pareciendo de las ideas más contundentes de este artículo, pues contribuye no solo a analizar las razones del abandono de Lima por parte del virrey, sino que proporciona una nueva mirada sobre el Ejército Libertador y sobre José de San Martín en el Perú. En el ensayo El Perú como Estado, proyectos políticos independentistas, José Gálvez se introduce en un tema que ha cobrado mucha actualidad, como son los proyectos políticos que siguieron a la proclamación de la independencia de Lima. No se centra el autor en los enfrentamientos discursivos sobre la pertinencia o no de la república o de la monarquía, aunque alguna referencia hace, sino que aborda la evolución política que vivió el Perú independiente desde la puesta en marcha de la monarquía constitucional sanmartiniana hasta las distintas formas en que se institucionalizó la república. Entre los personajes que se analizan está el norteño José Faustino Sánchez Carrión, acérrimo defensor de la República, pero también teólogo fundamental en la historia del pensamiento político peruano, al proponer que el poder fuese compartido entre los gobiernos locales y uno central, y al enfatizar que las provincias deberían hacer un pacto social con la nueva administración. Quien salta a la vista en contraposición a Sánchez Carrión es también Simón Bolívar, pues mientras el ideólogo norteño hablaba de la función legitimadora de los municipios, pues la Constitución vitalicia de Bolívar, nos dice José Gálvez, suprimió las municipalidades como estamentos locales que pudiesen competir con el gobierno central. Y este me parece un tema que puede dar para mucho análisis aún sobre la política en el Perú. Scarlett O'Phelan nos presenta el artículo Sucre en el Perú entre Ribagüero y Torre-Tagle, que busca analizar, en palabras de la autora, la ambivalencia de quienes fueron los primeros presidentes del Perú. O'Phelan parte de la idea de que tanto Ribagüero como Torre-Tagle, por sus orígenes nobles y por su formación, serían líderes desfasados en la guerra de independencia, puesto que con ella se alejaban de una España y de un rey al que se sentían muy ligados. O'Phelan también analiza a ambos presidentes peruanos en la idea de que no eran caudillos militares, como sí lo fueron San Martín y Bolívar, siguiendo un poco la estela de John Lynch. Este punto me permite reflexionar sobre si en lugar de catalogarlos como no caudillos militares, sería preferible analizarlos como líderes con un gran manejo político y con contactos en todos los sectores sociales, como fue el caso de Ribagüero, quien inclusive tenía fuertes vínculos con las guerrillas de la Sierra Central. Bueno, lo dejo ahí. En otro ángulo, el artículo también incide en la persecución que vivieron los peninsulares, sobre todo durante el gobierno de José de San Martín, hasta el punto de tener que nacionalizarse peruanos o contraer apresuradas nupcias con mujeres locales. El ensayo de O'Phelan nos permite seguir pensando temas de política, de políticos en los procesos de independencia y conocer más a esa nobleza peruana, que a pesar de todo, en alguna medida, pudo sobrevivir. Complementando lo dicho por Scarlett sobre las persecuciones a los peninsulares, Paul Rizo-Patrón en su artículo Las emigraciones de los súbditos realistas del Perú hacia España durante la crisis de la independencia, analiza un importante fenómeno, como es la emigración en distintos momentos de quienes no quisieron o tuvieron miedo de la independencia, de quienes fueron enviados forzadamente al exilio y de quienes, derrotados en las guerras, también buscaron o tuvieron que salir del Perú. Para Rizo-Patrón, la primera gran emigración al Callao se dio ante la salida del virrey La Serna de Lima en julio de 1821, y la segunda a fines de 1824, cuando la ciudad fue definitivamente tomada por las fuerzas patriotas de Simón Bolívar. A esto último corresponde la resistencia en el Real Felipe del Callao. Allí murieron miles, entre los que se cuenta al Marqués de Torre-Tagle, segundo presidente del Perú. Para Rizo-Patrón, ello constituyó un holocausto aristocrático y realista, que sellaría con dramatismo la gesta emancipadora. El autor analiza también el Acta de la Independencia de Lima, quienes la firmaron, quienes no, y la sombra oscura de Monteagudo, jacobinismo en el que coinciden muchos de los ensayos de este libro. Si bien ya hay varios estudios al respecto, pienso que este artículo fue uno de los pioneros en la temática para el caso del Perú. Patricio Alvarado, José de la Puente Brunque y Carlos Buller han escrito 3 de los 6 ensayos nuevos que tiene esta segunda edición.
En el artículo, ni la menor demostración de alegría, el virrey Joaquín de la Pezuela frente al impacto del trienio liberal en el virreinato peruano, Patricio Alvarado trata de desentrañar hasta qué punto el trienio liberal tuvo repercusiones en la política española sobre América hispana. Para ello, parte de una realidad. Si bien en el trienio liberal se restableció la Constitución de 1812, muchas cosas habían cambiado en la política europea y americana entre 1810 y 1820. Restablecer la Constitución trajo más problemas que inclusive ya se habían advertido desde la propia metrópoli. Hay otra idea del artículo que me parece importante también destacar. Sabido es que ni las conversaciones entre los comisionados del virrey y de San Martín, ni las acciones en el campo de batalla resultaron fructíferas para los realistas al comienzo. Así que en esas circunstancias, en diciembre de 1820, el aún general La Serna, todavía no era el virrey, propuso abandonar Lima y dirigirse al interior, plasmando desde ya el plan que llevó a cabo en julio de 1821. Es decir, ya desde diciembre de 1820, 7 meses antes de que se hiciese efectivo, en la Junta Militar Virreinal se estaba planteando la idea de abandonar la capital. Finalmente, es interesante constatar que, dadas las circunstancias de la metrópoli de Sudamérica y de las fuerzas patriotas en el Perú, para el virrey Pezuela la independencia se tornaba inevitable. En el artículo La Real Audiencia de Lima en el proceso de la independencia del Perú, José de la Puente Brunque aborda una de las instituciones más importantes del virreinato. Siguiendo a Guillermo Lomán Villena, el autor incide en la falsedad que representa señalar al Cabildo limeño como el centro de los anhelos liberales y a la Audiencia de Lima como la represora de los movimientos insurgentes. Así, ni todos los magistrados peninsulares fueron realistas, ni todos los criollos apoyaron el separatismo. Los estudios de caso presentados dan buena cuenta de ello. Por ejemplo, José Vaquíjano y Carrillo, noble limeño, conde de Vista Florida, fue uno de los primeros magistrados que se manifestó abiertamente contra la política de la metrópoli. Y además, añado, murió en Sevilla perseguido cuando Fernando VII retornó al absolutismo en 1814, y ni siquiera en esos momentos, a pesar de ser tan crítico, Vaquíjano apoyó los movimientos de independencia. Puente Brunque, además, señala que en cuanto al comportamiento en esta época independentista hubo de todo. Magistrados peninsulares sirviendo en los tribunales independientes, criollos que prefirieron alejarse del Perú, magistrados que apoyaron la defensa de Lima frente a la insurgencia, etc. Sacamos en claro una vez más que no hay un patrón de comportamiento que cumpliese un grupo social, un estamento o una institución. Y esa es la complejidad de esta etapa de transición. Carlos Buller, en su artículo Los desafíos de la independencia y la construcción de la política exterior del Perú, nos muestra, como él mismo afirma, una primera aproximación a la acción internacional del Perú en los primeros años de su vida independiente. Lo interesante de su propuesta es que intenta comprobar, y lo consigue, que ya desde aquellos primeros años, el Perú fue configurando lo que serían sus líneas maestras en política exterior a lo largo del tiempo. Para ello, analiza algunos aspectos. Respecto al momento en que se quiebra el pacto colonial y el imperio español deja de ser legítimo para los americanos, especifica que no fue tanto 1808 como 1814 cuando la ruptura del pacto terminó de convencer a muchos indecisos. No obstante, la legitimidad quedó en el aire hasta que se absolviese la pregunta: si no es el rey, ¿quién entonces tiene derecho a gobernar? Otra cuestión que subraya Buller es hasta qué punto la república recién iniciada cumplía los requisitos que validaban su existencia, pues no gozaba de la aceptación de la totalidad de sus gobernados. Me parecen cuestiones clave para comprender que, a diferencia de lo que se sigue diciendo, los reinos americanos tenían tradición política, manejaban conceptos de legitimidad, de soberanía, temas que sobre la marcha tuvo que resolver la república. Buller añade la actuación de Bolívar, que en sus palabras quiso debilitar al Perú territorialmente, pero sobre todo se centra en el Congreso de Panamá,
y en las instrucciones que llevaron los delegados peruanos, pues en ellas encontramos muchos de los temas que han definido históricamente la política exterior del Perú. Y eso puede parecer poco, pero Carlos Buller dice, no lo es. Y mucho menos, añado yo, en un momento de tantas tensiones y confrontaciones bélicas y discursivas. Los artículos que he intentado analizar sucintamente y el libro en conjunto son muy meritorios. 20 años después de su primera edición, este libro es ya un clásico, es una referencia de peso para los que nos dedicamos al estudio de este periodo. También es verdad que 20 años después, este libro nos permite advertir cuánto se ha avanzado en los estudios históricos y en la historiografía independentista. Y en este sentido, si tuviera que hacer de abogado del diablo y ponerle algún pero a esta segunda edición, considerando que el libro se titula La independencia del Perú, me sorprende un poco que con todo lo que se lleva escrito sobre el tema en estas 2 décadas, no aparezcan nuevos estudios sobre otras regiones en la independencia, además de Cusco de Tacna, amén de las referencias regionales que ha mencionado Carlos Aguirre, cosas que aparecen en la primera edición. Y como soy del norte, y Scarlett lo sabe, pues echo en falta ese espacio que no obstante surge transversal en varios de los artículos que he analizado. Pero para no quedarme solo en el norte, pues extraño algunos estudios sobre Arequipa, Huamanga, sobre la Sierra Central, y también sobre espacios donde no hubo guerras, ¿no? Que me parece importante. No obstante, y cierro esto, antiguos y nuevos artículos me parece en serio que siguen brindando imprescindibles pautas para abordar con contundencia la independencia del Perú de los Borbones a Bolívar. Así que finalmente reitero las felicitaciones a Scarlett O'Phelan y a todos los autores, y felicito también la apuesta que ha hecho el Banco Central de Reserva del Perú con esta publicación, que ya hacía falta reeditarla. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias por tus comentarios muy importantes y relevantes. Pasaremos a nuestra tercera comentarista, la doctora Carlota Casalino. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche y acompañándonos en este evento. Carlota Casalino es profesora principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos e investigadora de RENACIT de Concitec. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, bachiller y licenciada en Historia también por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se ha especializado en Educación para el Desarrollo, en Ciencia Política, Gestión de Proyectos, Monitoreo y Evaluación de Proyectos, Planes y Programas. Si bien ha publicado diversos libros y publicaciones, varias, voy a mencionar las 2 más recientes, que son Raúl Porras Barrenechea, de 1897 a 1960, y José Polito Unanue Pavón, un presidente amante del país. Muchas gracias, Carlota, por estar con nosotros y esperamos tus comentarios. María del Pilar, por la presentación, y quiero en primer lugar agradecer a la doctora Scarlett O'Phelan, compiladora de esta obra que hoy día nos convoca, al Banco Central de Reserva por la excelente decisión de publicar esta segunda edición, a los otros comentaristas de, digamos, esta mesa virtual, Elizabeth Hernández y Carlos Aguirre, y quiero empezar diciéndoles cómo he organizado mis comentarios. Los he organizado en 2 partes, una primera parte compuesta por 5 capítulos, los he englobado dentro del tema de cultura, política y ciudadanía, y el segundo, conformado por 3, hablo sobre la economía en transición del régimen absolutista al gobierno representativo. 5 de estas colaboraciones corresponden a la primera edición y 3 a la segunda edición. Entonces paso a comentar el primer grupo, que tiene que ver con los temas vinculados a cultura política y ciudadanía. Quiero comenzar con
el capítulo de Juan Fonseca, Sin educación no hay sociedad, las escuelas lancasterianas y la educación primaria en los inicios de la República. El autor señala que los gobiernos de San Martín y Bolívar consideraban la educación como modeladora de ciudadanos y, por lo tanto, era el medio para incorporar a la población en la vida nacional. El reto, por lo tanto, era transformar a los súbditos en ciudadanos morales, formar una conciencia nueva, que era una tarea urgente y que no debía esperar a encontrar recursos ni estabilidad política. Durante la colonia, la educación estaba dirigida a la élite, pero con la República se impulsa la educación de los sectores populares. ¿Cuál era el objetivo? Extender la ilustración, entre comillas, masivamente, democratizar el conocimiento básico. Y por eso que van a plantear como medidas escuelas gratuitas de primeras letras para varones y para mujeres. Se buscaba ofrecer la enseñanza primaria, lo que refleja aquello que los libertadores pensaban al respecto, pero también sobre los primeros intentos de organización del Estado. Y esto es bien importante porque cuando tuve oportunidad de estudiar en detalle el gobierno efímero de Hipólito Unanue, también noté cómo están haciendo esos intentos de organizar el Estado a pesar de las circunstancias, de la incertidumbre y de la crisis. Hay 3 medidas específicas que conducen a esta propuesta educativa. La escuela normal de varones, que es clave, porque con eso tienes los docentes. En segundo lugar, el método lancasteriano, impulsado desde el inicio de la República, que va a ser el método idóneo para ello, por esta enseñanza mutua. Y el tercer lugar, contar con la infraestructura. En este caso, hay una colaboración directa y una participación directa de los agentes religiosos católicos. Se trata también de una experiencia temprana de tolerancia religiosa, como destaca el autor, porque el encargado de esta tarea, Diego Thompson, educador y misionero escocés y agente de la Sociedad Bíblica Británica y extranjera, logra la colaboración desinteresada y sistemática del presbítero José Francisco Navarrete. Entonces, lo que ellos van a hacer es lograr esta alianza a favor de la educación, tolerándose a pesar de las diferencias religiosas que tienen ambos. Entre las notas interesantes que ustedes van a poder encontrar en este artículo muy interesante es que tanto patriotas y realistas van a apoyar el proyecto educativo. San Martín, Monet y Bolívar van a impulsarlo, van a permitir que se desarrolle. Y la otra nota interesante es que Bolívar conoció a Joseph Lancaster, el impulsor del método lancasteriano en el mundo, y lo conoció en el año 1811, y con Bolívar la educación con el método lancasteriano se va a expandir en el ámbito nacional. Entre otras ideas interesantes que van a tomar, o medidas interesantes que se tomarán, será enviar a 10 jóvenes a formarse en este método en Inglaterra. Pasando a la colaboración de Claudia Rosas, el imaginario político regional en los periódicos cusqueños, entre la independencia y la república. Con este trabajo uno puede conocer cuáles fueron los periódicos y boletines publicados en el Cusco a partir de 1821, cuando llegó la imprenta a esa región. Desde su inicio hasta su fin, así como la postura que tomaron cada uno de esta prensa. Es importante destacar el papel de la prensa escrita durante el proceso independentista, pues fue en sí misma una lucha. Como señala la autora, fue una guerra de palabras. La prensa no solo narra los acontecimientos de entonces, también se constituyó en componente de la opinión pública y en un elemento que configuró el imaginario de entonces. En ese sentido, los periódicos reflejan los debates políticos, pero también formaron parte del debate. Asimismo, son una estupenda fuente primaria para el estudio de la historia local. Me parece importante destacar el giro de la prensa escrita local cuando se produjo la derrota de las fuerzas realistas en Ayacucho, pues se transformará en la prensa libre de los primeros años republicanos. Otro aspecto que vale la pena destacar es la manera como la noción en torno a la opinión pública se va a ir transformando hasta convertirse en un actor central. Por lo tanto, va a llegar a ser visto en algún momento como el tribunal de la opinión pública. A su vez, la libertad de imprenta va generando temores ante la posibilidad de su abuso, es decir, por el uso desmedido de dicha libertad.
pero también va a ser percibida como el papel para evitar la tiranía y el despotismo del gobierno. En torno a los discursos que se generan, un tema central será respecto a los incas, porque serán un símbolo utilizado en las ceremonias cívicas para homenajear a los líderes patriotas, pero también servirán de crítica y denuncia al pasado colonial. En el caso de la colaboración de Magali Alegre asociada a la Gloria Inmortal, así se titula este artículo que habla sobre las mujeres en la independencia del Perú, quiero decir que este tema es bien importante porque compromete a la mitad de la población. El asunto es cómo reconocer su participación en los asuntos públicos si no eran ciudadanas y no lo fueron durante buena parte de la historia republicana. Asimismo, se puede identificar el papel que cumplían en la sociedad, diferenciando a las mujeres de la élite de aquellas que conformaban los sectores populares. La autora sostiene que los libertadores tenían claro que la independencia no podía ser ganada sin ellas. De ahí que desarrollaron acciones como, por ejemplo, desarrollo de propaganda patriota dirigida a las mujeres, garantizar su participación en los rituales políticos, reconocimiento de su apoyo a la causa mediante condecoraciones y homenajes. Sin embargo, no fueron vistas como protagonistas. Por eso se les asoció a la necesidad de ser protegidas, a la seducción como táctica, o se sexualizó su participación. Es decir, fueron relegadas al papel de madres, esposas o amantes de los héroes. El lugar que les dieron, seductoras a favor de la causa patriótica, por ejemplo, en el cambio de bando del batallón Numancia, a partir de las interrelaciones que habían en la fonda de Carmen Guzmán, de la marquesa María Emenegilda, de Gisla Larrea, de doña Carmen Noriega, de doña Gertrudis Coello, de Manuela Sáenz. Más allá de ser consideradas el premio de los vencedores, muchas de estas mujeres participaron activamente como mensajeras, espías, contrabandistas de armas, enfermeras. Las mujeres de sectores altos participaron intensamente para asegurar la concesión de puestos públicos y la protección de intereses familiares. Las rabonas, además, eran proveedoras de comida, ropa y cuidado de la tropa. La autora destaca aquella historiografía que señala que en los Andes se permitía a las esposas y hermanas de los líderes rebeldes ser líderes legítimas en acciones políticas y militares, como son los casos de Micaela Bastidas, Tomasa Tito Condemaita, Cecilia Tupac Amaru, Bartolina Sisa, Gregoria Paza, Marcela Castro, entre otras. Las mujeres, por lo tanto, sí participaron durante el proceso independentista en ambos bandos, ya sea como agentes de cambio o como defensoras del statu quo. El ámbito de actuación estuvo en la acción política y en la acción militar. Su historia, si bien ya comenzó a escribirse, debe continuarse en esa trayectoria. En el caso del trabajo de Irma Barriga, El cielo está revuelto, Santa Rosa de Lima y la disputa por los santos en la lucha independentista, es muy interesante corroborar cómo Santa Rosa de Lima es reivindicada como patrona y protectora tanto por los realistas como por los patriotas. En efecto, según la autora, esta colaboración, por un lado, tuvo la devoción por Santa Rosa de Lima, que cumplió un rol primordial en activar una exaltación religiosa que infundió fuerza al movimiento emancipador, ya sean los insurgentes del Río de la Plata como del Perú. Pero por otro lado, el virrey José Fernando de Abascal la va a convertir en el eje de la política de la concordia en el Perú, con el fin de contar con el apoyo criollo para enfrentar a los movimientos que surgían, incluso más allá del propio virreinato. La autora hace un excelente análisis y explicación sobre este fenómeno. Argumenta que el patrocinio tenía ya una carga política importante y que además solía haber rivalidad entre las distintas advocaciones. Eso explica las razones por las cuales la santa era realista y también patriota a la misma vez. La colaboración de Luis Eduardo Bufardén, Gil de Castro, el pintor de los libertadores, es muy interesante el caso de Gil de Castro, tanto su trayectoria artística, su movilidad social y su toma de partido a favor de la independencia. Asimismo, el rubro del retrato respecto a los otros servicios similares. José Gil de Castro realizó retratos durante el proceso independentista. Su obra mantiene el prestigio de ser considerada vera effigie, es decir, la auténtica imagen de los libertadores y de otros personajes de ese entonces. Fue mulato,
o pardo libre, probablemente formado en el taller de Julián Jayo o de otros dos retratistas de la época. En 1807 ya tenía tienda pública y se inició con pintura religiosa, y después se le va a ubicar en Chile a partir de 1810, donde se va a mantener primero la temática sacra y después va a incursionar en el retrato. Es ahí donde 7 años después casa con una criolla chilena y se define a favor de la independencia. Así va a pintar a San Martín y a los vencedores de la batalla de Chacabuco. Luego representará a O'Higgins como supremo dictador de Chile en 1820. Se enrola en el ejército chileno, alcanzando el rango de capitán de ingenieros. Entre 1822 y 1825 viajará constantemente entre Chile y Perú, según el ritmo de los encargos que tendrá, pero después se va a instalar definitivamente en Lima. Retratará hasta en 7 oportunidades a Bolívar, dejando así las fuentes en torno a las cuales se va a construir un culto iconográfico en torno a su figura, también, y formando a su vez este imaginario colectivo en torno a este personaje. Su estilo, tal como sostiene el autor de este capítulo, será una combinación entre tradición e innovación. Personajes conscientes del periodo histórico que están protagonizando serán retratados con solemnidad, sobriedad y heroísmo reposado, con símbolos del nuevo orden y el papel que juegan en él. De ahí probablemente el éxito que tuviera este retratista. Es la época también de las arquitecturas efímeras, que seguirán vigentes durante un siglo, incluso durante la celebración del centenario de la independencia. Pero tal vez el personaje más acabado, tal como sostiene el autor, es el que Gil de Castro construyó en torno a la figura de Olaya, como ningún otro. Se trata de un héroe popular. La obra es a la vez retrato y paisaje. De ahí que representa una nueva época de esperanza para los más humildes. Paso ahora brevemente a comentar la economía en transición del régimen absolutista al gobierno representativo. El artículo de Ramiro Flores, el Tribunal del Consulado de Lima frente a la crisis del Estado borbónico y la quiebra del sistema mercantil, destaca el papel que tuvo el Tribunal del Consulado de Lima frente a la crisis del Estado borbónico y la quiebra del sistema mercantil, especialmente desde 1809. Se demuestra con mucha claridad la dependencia del Estado colonial hacia los fondos donados o prestados de este gremio. Los comerciantes eran el gremio donde se encontraban los mayores contribuyentes, pero en este periodo crítico se producirán historias de ascenso y caída de varios de los clanes que integraban esta entidad. La fortuna principal surgió durante el comercio monopólico que provocaba la subida de precios. Debido a ello, después de las reformas borbónicas que implicaron creación de virreinatos y medidas de comercio libre, entre otros, y en periodo de plena crisis política, donde la presencia de embarcaciones extranjeras con mercadería de contrabando se apreciaba en todos los puertos, la salida propuesta por este gremio va a ser volver al monopolio, como si no tuvieran miradas o salidas pensando más a futuro en lugar de mirar el pasado. El caso propuesto por Magdalena Chocano es sobre la independencia en Cerro de Pasco en el tránsito de la colonia a la República. La autora analiza y explica la actividad minera centrada especialmente en Cerro de Pasco. Destaca que se trata de un rubro de tal importancia económica y social que debe ser estudiada tanto en periodos de paz como en periodos de guerra. Es muy importante cómo a través de la prensa se busca sensibilizar a la opinión pública sobre los mineros, sus problemas, sus hazañas y sus propuestas de innovación tecnológica. Se pretende cambiar la imagen del minero rumboso, entre comillas, por el minero austero y sacrificado. Un aspecto que destaca es la experiencia de la incorporación de las máquinas de vapor como solución para desaguar las minas de Cerro de Pasco. Un caso especial es el de José Boqui, con su experiencia de máquinas en el asiento de Yauli en Huarochirí que no funcionaban a vapor. Es interesante también el papel de Hipólito Unanue durante la República Temprana, que suprime el Tribunal de Minería y crea la Dirección General de Minas en base a los fundamentos de las memorias de observaciones sobre el importantísimo mineral de Pasco. Además, se toman medidas, incluyendo aquellas que buscan controlar la situación de monopolio inactivo. Y también, algo muy interesante es cómo se describe el sistema laboral imperante en ese entonces. Termino con Carlos Contreras, la transición fiscal de la colonia a la República. Ese trabajo tiene una virtud que deseo destacar en primer lugar.
es que explica cómo funcionaba el sistema fiscal colonial y luego explica el republicano para poder apreciar los cambios que se producen en esta coyuntura crítica. Así es como el lector podrá entender claramente la transición fiscal entre 1821 y 1830. Las tablas que presenta con el detalle de cada partida según el ramo, propios, particulares y ajenos, es muy útil para darnos cuenta del peso que tiene cada una de ellas. Durante esta transición fiscal van a destacar la reforma de Abascal de 1815 y la de 1826 ya durante la República. Para terminar, debo decir que se trata de un libro de imprescindible lectura, muy vigente. Destaco también el hecho que no sea Lima el único lugar desde donde se analiza la independencia. Podemos encontrar historias de otras regiones y el periodo de análisis de los Borbones a Bolívar nos permite acercarnos a la complejidad de este proceso histórico. Es un libro recomendado para todos aquellos que están realizando investigaciones en torno a la independencia a propósito de este año de conmemoración del bicentenario de la proclamación de la independencia, y especialmente para aquellos que, como el proyecto narra, la independencia desde tu pueblo, tu distrito, tu ciudad, están buscando promover que se escriba la historia desde cada una de las localidades que tuvo el virreinato de ese entonces. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlota. Muchas gracias por tus palabras y comentarios muy, muy importantes y nos permite conocer más aspectos de esta publicación. El tiempo nos va ganando, pero nos queda todavía las conclusiones finales que estarán a cargo de la doctora Scarlett O'Phelan, quien es compiladora de esta publicación y ha estado detrás de la gestión para las coordinaciones de esta segunda edición. Aprovecho a agradecerle a Scarlett y también a todos los autores y todas las personas involucradas en hacer realidad esta publicación. Scarlett O'Phelan es doctora en Historia por la Universidad de Londres, con estancias de postdoctorado en la Universidad de Colonia, Alemania, y en la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, España. Es profesora principal en la Pontificia Universidad Católica del Perú y miembro ordinario del Instituto Ribagüero, miembro de número de la Academia Nacional de la Historia y correspondiente de las de España, Bolivia y Chile. Ha recibido diversas becas y premios, entre los que destacan en el 2008 y 2009 el nombramiento Simón Bolívar Professor de la Universidad de Cambridge, en el 2013 el premio que recibe de Historia de la Fundación Bustamante de la Fuente, y en el 2015 el premio George Forster a la investigación que concede Alemania. Ha publicado cientos de, entre artículos, libros y diversas publicaciones, entre los que destacan mencionaré los dos más recientes, Simón Bolívar y la conclusión de la independencia en el suelo de los incas en el 2019, y recientemente también bajo el rol de editora y compiladora del libro Una nueva mirada a las independencias, más el que estamos presentando esta noche. Muchas gracias, Scarlett. Buenas noches a todo el público que nos acompaña de manera virtual en este evento organizado por el Banco Central de Reserva del Perú. Me toca en esta ocasión, como compiladora de la obra que se presenta, recordar, agradecer y concluir o cerrar la presentación. Sobre lo primero, quisiera tener unas palabras para recordar a dos de los 24 colaboradores de esta segunda edición del libro, La Independencia del Perú de los Borbones a Bolívar, quienes ya no se encuentran entre nosotros. El padre Jeffrey Kleiber, quien tuvo a su cargo el ensayo sobre la Iglesia y el clero en la independencia, nos dejó el 2014. Habiendo sido un querido profesor de la especialidad de Historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú. En febrero del año pasado, 2020, nos dejó don José Agustín de la Puente, una indiscutible autoridad en el tema de la independencia peruana, con cuyo ensayo historiográfico se abre el volumen que esta noche presentamos. Si bien ellos ya no están entre nosotros, sus aportes continúan vigentes y queremos honrar su memoria esta noche.
Otros de los colegas que participaron como autores en este libro colectivo, y que cuando se publicó la primera edición en el 2001 a cargo del Instituto Ribagüero, ellos vivían en el Perú todavía, ahora residen en el extranjero. Si bien para entonces Víctor Peralta y Luis Miguel Glave ya vivían en España, Mónica Ríquez y Susi Sánchez viajaron más adelante a Estados Unidos a hacer sus doctorados y se quedaron allá. Mónica como profesora de la Universidad de Temple en Filadelfia y Susi ligada al Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Notre Dame en Indiana. Ramiro Flores, quien hizo su doctorado en Brasil, se quedó trabajando en dicho país. Y finalmente, Ricardo Cubas es en la actualidad profesor de la Universidad de los Andes en Santiago de Chile. El resto de los autores permanecemos en el Perú. Espero que aquellos que viven fuera del país nos estén acompañando virtualmente esta noche y hayan podido recibir los comentarios que se han realizado a sus respectivos trabajos. Con relación a los agradecimientos, quisiera comenzar expresando mi gratitud al presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, don Julio Velarde Flores, por el apoyo que desde un inicio brindó a esta versión ampliada del libro, ofreciendo todas las facilidades para su publicación. Y al señor José Roca Espinosa, gerente de comunicaciones del banco, que respaldó esta iniciativa. Van mis palabras de agradecimiento también para María del Pilar Riofrío, secretaria del Comité Editorial del Banco Central de Reserva, por su eficiente labor en el proceso de edición del volumen y por la preparación de la presentación del libro que esta noche nos reúne. Mi reconocimiento es extensivo a los jóvenes historiadores Patricio Alvarado y Fernando Contreras por su colaboración en la revisión de textos y preparación del manuscrito para esta segunda edición. No puedo dejar de expresar mi agradecimiento a todos y cada uno de los autores que han aportado sus trabajos para la edición de este volumen. Sin sus contribuciones, esta sólida segunda edición no habría sido posible. En este sentido, vale recordar que los autores de los ensayos vienen de distintas generaciones. Unos son senior, dentro de los que por supuesto me incluyo, pero también en su mayoría son de generaciones intermedias, y un par de ellos, Magali Alegre y Patricio Alvarado, son todavía historiadores jóvenes. Lo interesante de esta compilación es, por lo tanto, que en ella convergen no solo una variedad de temas y diversos enfoques, sino que además son especialistas que pertenecen a distintas generaciones. En esta característica también radica la importancia y el valor de esta publicación. Algunos temas tratados cuentan con más de un ensayo, como el económico, donde el tema se aborda desde el consulado, la minería y la fiscalidad. El tema de la educación también cuenta con 2 artículos, el ensayo sobre el Convictorio de San Carlos como forjador de la generación de intelectuales que tuvo una actuación destacada en la independencia, y la aproximación que también se hace a la educación bajo el método lancasteriano, como un sistema alternativo para una enseñanza más inclusiva y de bajo costo. Con relación al arte tenemos un trabajo sobre el teatro y otro sobre Gil de Castro, el pintor de los libertadores, sobre la emigración de peninsulares que conformaban el status quo del sistema colonial, se aborda la campaña de persecución, secuestro de bienes y expulsión, además de un estudio de casos. La participación de la élite indígena y de los sectores populares es un tema que se discute en los trabajos sobre la insurrección de Tacna de 1811 y el dedicado a la Junta de Gobierno del Cusco sobre 1814. Aunque como hemos visto ya, pues, Magdalena Chocano, por ejemplo, aborda el tema de Cerro de Pasco, ¿no? Otros trabajos se enfocan los proyectos políticos, la Constitución de 1823 y la actuación del Cabildo de Lima. Cada ensayo cuenta con imágenes que ilustran el estudio y que en total son 79. Pero siendo conscientes de que hubo temas que no se habían trabajado en la primera edición, la segunda edición incorpora ensayos sobre el trienio liberal, de 1820 al 23, el papel que le tocó cumplir a la Real Audiencia en el proceso de independencia, la aún precaria política exterior del Perú, el tema de la ciencia y el medio ambiente, el rol de las mujeres en esta guerra civil, además de la religiosidad en torno a la figura icónica de Santa Rosa, a la que apelan ambos bandos, tanto realistas como patriotas, en una coyuntura de confrontación y de cambios. Estos 6 ensayos aportan una nueva perspectiva, pero sin duda aún quedan temas por cubrir, por explorar,
ya que la historiografía sobre la independencia se ha renovado considerablemente en los últimos años y en el contexto del Bicentenario seguirá haciéndolo. Por ejemplo, un tema que habría quizás que trabajar en un artículo aparte sería el tema de las guerrillas y montoneras, ¿no? Ver ahí esta relación paternalista de los líderes frente a las huestes, que analiza de alguna manera Peter Gardino en un artículo que publicó hace unos años, y también esa línea divisoria que hay entre la guerrilla montonera y el bandolerismo, que lo ha trabajado recientemente no solamente Juan Fonseca, sino también Silvia Escanilla, ¿no? Está otro tema importante que habría que incorporar probablemente, que es el tema de la historia urbana, que es un tema que se trabaja en este libro también recientemente publicado, sobre una nueva mirada a las independencias, ¿no? Y que podría ser una incorporación interesante en el caso de esta colección de artículos, como también las acuarelas de Pancho Fierro, esas pinturas que están relacionadas al tema de la independencia, pero no desde los gestores, desde los militares de alto rango y las familias notables, sino desde la vida cotidiana, desde el pueblo, que sería una manera interesante de contraponer pues, a Gil de Castro por un lado, con la pintura más ingenua de Pancho Fierro por otro, ¿no? Dos elementos también que se observan en varios de los trabajos es la metodología de la historia conectada, ¿no? Aunque no se aluda directamente, se ve el caso de Perú, pero dialogando con Buenos Aires, dialogando con Charcas, dialogando con Chile, dialogando con la Gran Colombia. Y esto es muy importante, ¿no? Así también como otro tema que quizás merecería un ensayo, ¿no? Que es el tema del americanismo. Esta, digamos, situación en la cual aquellos que habían luchado por la independencia tenían una situación legal para poder apelar a algún puesto en alguna de las nuevas repúblicas. Una situación que Bolívar describirá como el momento en el cual la patria era América, ¿no? Y que ya más adelante, en la década del 30, se comenzarán a forjar de una manera más cerrada las fronteras, ¿no? Y estos primeros, digamos, gestores de la independencia serán tachados de extranjeros. Entonces, este tema del americanismo también podría ser otra entrada interesante. Que este libro sea entonces un estímulo para continuar avanzando en la investigación de un proceso que es clave en la historia del Perú y que nos permite hablar de un antes y un después de la guerra de independencia. Concluyo estas breves palabras felicitando a los historiadores e historiadoras que han participado en este volumen, no solo por sus valiosos trabajos, sino también por abrir nuevos tópicos que ayudarán a que la investigación siga avanzando. Finalmente, quiero agradecer los generosos comentarios del doctor Carlos Aguirre, la doctora Carlota Casalino, la doctora Elizabeth Hernández, quienes aceptaron presentar este libro y lo han hecho de una manera tan profesional, ¿no? Planteando críticas y pautas que ofrecen puntos de vista importantes y dando el lugar que merecen a cada uno de los ensayos incluidos en esta compilación. Que este libro quede, entonces, como un homenaje del Banco Central de Reserva del Perú al bicentenario de nuestra independencia, y sobre todo, que tenga una amplia difusión y que resulte útil. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Scarlett. Es un gusto poder escucharte y además justamente me quedo con la reflexión final que nos dejas, ¿no? Que este libro es realmente un homenaje a esta conmemoración de la proclamación de la independencia y además que lo que buscamos es que se lea, ¿no? Que sea útil, que pueda servir para continuar los diálogos sobre este proceso de independencia. Agradezco nuevamente a todos los que nos han acompañado esta noche. Este video va a quedar grabado en nuestra página de Facebook del Museo Central. Muchas gracias a Carlos Aguirre, Elizabeth Hernández y Carlota Casalino por estar con nosotros
también dándonos sus comentarios y la atenta lectura a esta edición. Quiero mostrarles, este es el libro, ¿no? Es un libro, un tomo grande, son más de 600 páginas y como mencionaba Scarlett, tiene muchas ilustraciones que ayudan a complementarlo. Solamente para terminar, nuevamente agradecerles y contarles que pueden adquirir esta publicación a través del portal web, la tienda virtual del Banco Central de Reserva del Perú. Vamos a compartir la publicación con todos los correos de los que se han inscrito y también por nuestra página de Facebook. Pueden entrar en Google, portal de ventas del Banco Central de Reserva del Perú, y ahí van a encontrar el libro. Bueno, muchas gracias nuevamente y muy buenas noches.